Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Aura Clemencia Neira y voy a hacer la explicación sobre mi tarea de la entrevista de manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. Bueno, el almacenamiento de materiales deberá realizarse por procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores. Las sustancias peligrosas deberán almacenarse solo en los recintos destinados para tales efectos, en las condiciones adecuadas a las características de cada sustancia y estar identificadas de acuerdo con las normas específicas. Yo realicé una entrevista a un salón de belleza, a una distribuidora de pinturas y en una estación de gasolina. Entonces vamos a ver el salón de belleza. En el salón de belleza yo fui a un salón de belleza que se llama de Caler, ese queda en la avenida Calle Tercera. Allí me atendió Leonardo Castillo, que es su propietario. Entonces le hice las siguientes preguntas. ¿Ustedes utilizan en el desarrollo de sus actividades materiales peligrosos? Él me contestó que sí, que constantemente en el salón encontraban productos como persulfato de amonio, que es utilizado para la decoloración de los cabellos, el fenilendiamina, que es para tintes capilares, el alcohol tetrahidro, que es un disolvente para los tintes, el formaldehído, que es utilizado en la aplicación de la queratina y alisados, y otros como acetona, etanol, metanol y sileno. En las lacas se utilizan mucho el butano, el etano y el propano, y el hipoclorito de sodio, que es para desinfectar. A la segunda pregunta le pregunté que si en el sitio, que si ellos tenían un sitio de almacenaje de los productos o materiales peligrosos, en lo cual me dice que sí, que dentro de la norma de bioseguridad de los salones de belleza se debe tener un lugar destinado para el almacenamiento de productos con el fin de evitar accidentes y un mejor manejo de ellos, que cuando se iba a preparar tintes, estos son preparados por personal calificado utilizando todos los elementos de protección personal, como son las gafas, los tapabocas, los guantes, con el fin de evitar inhalaciones de productos, derrames y quemaduras en las manos y para evitar irritaciones en los ojos y en la piel. En cuanto a la tercera pregunta, le preguntaba si ellos cuentan con la rotulación adecuada para el uso de estos materiales. Él me decía que pues la verdad en el salón hay un depósito para guardar allí todo lo referente a materiales y sustancias peligrosas, pero rotulado como tal, no. Pues como él me decía, este solamente es manipulado por personal profesional. En la cuarta pregunta, la cual le preguntaba sobre la capacitación que han tenido ellos de la utilización de materiales y sustancias peligrosas, él me decía que él es estilista profesional, toma constantemente por su profesión capacitaciones de actualización con todo lo relacionado con el cabello y asesoría. Estos cursos muchos de ellos son ofrecidos por las diferentes marcas de tintes que utilizan en el salón y otras son costeadas por cada uno de los profesionales que laboran en el salón. Adicionalmente proporcionamos uniformes, zapatos, guantes, tapabocas y contamos con todos los implementos necesarios para garantizar a nuestros clientes un buen servicio confiable y garantizando que no se pondrá en riesgo ni la vida de los clientes ni de los trabajadores del salón. En la quinta pregunta, la cual le preguntaba la presentación de los materiales y sustancias peligrosas, cómo era para la parte de la cosmética. Él me decía que podían ser en forma líquida, crema, gel, pasta o polvo o en aerosoles, que estos son perjudiciales para la salud, pero en muchas ocasiones estas sustancias no están bien específicas por los fabricantes y distribuidores y por lo tanto son poco conocidas por los trabajadores de este sector. A la sexta pregunta de cómo actuar, que si sabían actuar en un caso de emergencia en el salón, ya sea por derrame o por inhalación de sustancias peligrosas, me decía que ellos han tomado cursos de brigadistas y pues se puede hacer lo básico como es prestar los primeros auxilios, pero lo más recomendado es trasladar a un centro médico más cercano para que sea evaluado por profesionales y den un concepto más claro del accidente. Pues lo primordial es no aplicar nada en las heridas y cubrir bien para que no se vaya a infectar, que afortunadamente en el salón no han tenido emergencias de este tipo, que cuentan con un botiquín de primeros auxilios, con elementos de bioseguridad, como son canecas para los desechos peligrosos como cuchillas, y tienen aparatos para esterilizar todos los elementos de manicure y pedicure,
para los de corte de cabello como son las tijeras y las peinillas. Además utilizan mucho material desechable que son de uso y desecho fácilmente. A la pregunta 7 de cuáles serían algunas de las recomendaciones para el uso de los materiales del salón, él me decía que el uso y almacenamiento de productos cosméticos considerados peligrosos, consultar con los distribuidores de productos cosméticos las fórmulas menos peligrosas para la salud, solicitar a los distribuidores información sobre las medidas preventivas recomendadas en la utilización de dichos productos, respetar siempre las indicaciones del fabricante respecto a la combinación de productos, tanto de tipo en cantidades, ya que esto puede ocasionar que en la preparación de tintes, si se utiliza de forma inadecuada, puede ocasionar quemaduras químicas. Almacenar los productos en una zona ventilada, mantener cerrados los productos y verificar que todos los productos estén etiquetados correctamente y utilizar todos los elementos de protección personal. Pues considero que en el salón de belleza hacen una adecuada utilización de los materiales y sustancias peligrosas. Hice una visita y pude darme cuenta de que todas las zonas están debidamente identificadas, cuentan con todos los permisos de ley para el funcionamiento del salón. El personal cuenta con uniforme, elementos de protección personal, ofrecen un buen servicio dentro del salón, un buen manejo y disposición de los residuos o desechos peligrosos y cuentan con todos los elementos de bioseguridad para hacer una correcta desinfección de todos los elementos de trabajo. La segunda visita la hice a una distribuidora de pinturas, en la cual pues también hice las mismas preguntas, a lo cual ellos me contestaron que las pinturas estaban compuestas principalmente de sustancias y materiales peligrosos como resinas, los solventes dentro de los cuales está el balsol y la acetona. Dentro de pigmentos de color que dan la opacidad a las pinturas, que se llaman titanatos, los aditivos como el plomo, el cobre, el magnesio y el calcio, las lacas y los vinilos. Les preguntaba que si ellos tienen un adecuado almacenamiento de los productos y me decían que considerando el riesgo que implica el almacenamiento de las pinturas y disolventes, estos deben almacenarse de acuerdo con los criterios nacionales de la utilización de las pinturas, lo cual está expuesto en el capítulo 11 del Estatuto de Seguridad Industrial en la resolución 2400 de mayo 22 de 1979. Me contaban que las pinturas se almacenan, o sea, los líquidos inflamables se almacenan en gabinetes de seguridad hechos de un material incombustible. Cuando se almacenan líquidos de diferentes clases en una misma estantería, estos deben ir bien rotulados e identificados. Los recipientes deben estar agrupados mediante la paletización, envasado, empacado y operación. Deben contar con una ventilación natural o forzada y los pasos de una dependencia a otra deben disponer de puertas contrafuego automáticas. Con respecto a la rotulación, me decían que se encuentran rotulados de acuerdo a la señalización exigida por la norma. Ellos están como clasificación clase 3, líquidos inflamables, en el cual el fondo es de color rojo universal, el símbolo es del fuego y las letras dicen líquido inflamable y dice número 3. En cuanto a las capacitaciones, pues me decían que ellos contaban con toda la capacitación continua sobre el manejo y manipulación de sustancias inflamables, que contaban con un plan de emergencias, con extintores, con elementos de protección personal y que sabían actuar en caso de una emergencia. Les preguntaba también sobre que me dieran algunas recomendaciones para el manejo de las pinturas o de los materiales inflamables y me decían que debíamos evitar que se debían almacenar bajo techo en condiciones atmosféricas, debe evitarse cargas electrostáticas, debe mantenerse lejos de una fuente de ignición, deben estar bien ventiladas, deben contar con sistemas eléctricamente seguros, no se les debe suministrar ningún tipo de calor, se debe mantener suficiente cantidad de absorbentes inertes para producir inflamables, deben evitarse choques entre los tambores de la pintura y deben almacenarse por separado los peróxidos orgánicos y se deben mantener en compartimentos separados. Pues en la visita que hice considero que la distribuidora de pinturas hace una buena utilización
de los materiales peligrosos. Al realizar la visita noté que cumplen con la mayoría de las normas de almacenamiento, separan las sustancias inflamables como pinturas, solventes y demás. En el momento de la visita no todo el personal no contaba con los elementos de protección personal, pero las personas que preparaban las pinturas sí contaban con calzado punta de acero, overol, gafas, tapabocas y guantes. Toda la bodega se encontraba señalizada. La tercera entrevista la hice en una estación de gasolina. Al preguntarle a ellos sobre cómo utilizaban ellos, si ellos utilizaban materiales o sustancias peligrosas, me decían que las actividades de la estación de servicio era desarrollar, almacenar y distribuir combustibles, que principalmente requieren de medidas particulares de seguridad y de manejo ambiental. En la actualidad varían dependiendo de las políticas de manejo y diseño de la compañía que construye y opera la estación y dentro del marco legal existente en la ley colombiana. Por lo tanto, se tenía la necesidad de unificar criterios y definir parámetros de manejo ambiental que faciliten la operación de las estaciones de servicio. Pues me comentaban que ellos se regían por las normas de Ecopetrol, por las normas del medio ambiente del DAMA y por consultores que tenía Ecopetrol. Les preguntaba también sobre el almacenaje de estos productos o materiales peligrosos y me decían que los almacenaban en tanques superficiales, en tanques subterráneos, en tanques de pared o en tanques de acero recubiertos. Ellos me decían que esto lo hacían con el fin de poder almacenar la gasolina para evitar inconvenientes o que estos se recalentaran y pudieran provocar una explosión. Dentro de la rotulación me decían que ellos manejan también clase de líquidos inflamables. Estos son los símbolos que habían allá en la estación de gasolina. Entonces el rojo, pues el rojo con este color se identifican los riesgos inflamables, el azul indica los riesgos de salud, el amarillo es el color que indica los riesgos de inestabilidad y el blanco es la casilla que hará las indicaciones especiales para algunos productos. Les preguntaba sobre la capacitación y me decían que ellos constantemente estaban en capacitación sobre manejo y manipulación de sustancias inflamables, que contaban con plan de emergencia, con extintores, con elementos de protección personal. Les preguntaba que en qué forma se presentaban estos materiales o sustancias peligrosas y me decían que la gasolina pues es una mezcla de hidrocarburos y que en el gas vehicular pues su principal componente era el metanol. Les preguntaba que si sabían cómo actuar en un caso de emergencia y decían que sí, que tenían constantemente capacitaciones y que tenían el entrenamiento adecuado para asistir en un momento de un accidente, pero que lo más recomendable era llamar a los bomberos, quienes eran las personas encargadas y con la capacitación para suplir cualquiera de estos eventos. Les preguntaba que cuáles eran algunas de las recomendaciones que ellos hacían de la estación de gasolina de materiales y sustancias peligrosas y pues decían que hay que recordar que por seguridad es necesario tomar algunas precauciones. Por ejemplo, que estaba prohibido fumar o encender fuego, llegar a tanquear un vehículo con el motor encendido, no se podía tener encendido un teléfono móvil, que en caso de que el autoservicio compruebe o sea, se ha escogido la opción de autoservicio, pues que verifiquemos que el combustible que escogimos sea el que deseamos. Debemos tener claramente los litros y el precio del combustible que vamos a reportar. Decía que si teníamos alguna duda con respecto a las cantidades del suministro de gasolina, pues podíamos solicitar o comprobar la exactitud de la cantidad de combustible suministrada por los surtidores. Que cuando se están abasteciendo los tanques subterráneos de gasolina, las estaciones permanecen cerradas, que no deben tanquearse los carros con pasajeros a bordo. Dentro de mi consideración, veo que la estación de gasolina cumple con todas las normas de utilización de materiales y sustancias peligrosas, cumple con toda la señalización, con todo el almacenamiento, el personal cuenta con uniforme de elementos de protección personal eh, y considero que dentro de todo cumple con todas las normas.
Bueno, dentro de mis conclusiones, pues llegué a la conclusión de que el almacenamiento de materiales o sustancias peligrosas lo deben realizar personas con capacitación. Las 3 empresas que visité, donde realicé las entrevistas, cuentan con los sitios destinados para el almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos y cuentan con un plan de emergencia, elementos de protección personal, extintores